Vivió en un vagón de tren y perdió 100 millones. Julio César Chávez. Hubo una noche donde Julio César Chávez estaba solo, sin dinero, sin familia, sin el título que había defendido su vida entera, y pensó en no seguir. El hombre que había ganado más de 100 millones de dólares en el ring, el boxeador mexicano más grande de la historia, el que había peleado 90 veces sin perder, estaba solo en una habitación pensando en quitarse la vida. Nadie lo sabía, porque Julio César Chávez había pasado toda su vida aprendiendo a no mostrar debilidad. Lo aprendió en el vagón de tren donde creció con 11 hermanos. Lo aprendió en las calles de Culiacán boleando zapatos para comer. Lo aprendió en cada pelea donde México entero lo miraba y esperaba que ganara. Pero nadie le enseñó cómo sobrevivir cuando el enemigo más peligroso no estaba en el ring, estaba adentro. Bienvenidos a Soñadores Profesionales. Para entender esta historia necesitas conocer al niño que existía antes del campeón. Julio César Chávez nació en 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, pero creció en Culiacán, Sinaloa. Su padre era ferrocarrilero, un trabajo honesto pero que no alcanzaba para una familia de 13 personas. 13 personas, 2 padres y 11 hijos. Dato que sorprende número 1. Durante años la familia Chávez vivió literalmente en un vagón de ferrocarril abandonado. No era una metáfora, no era una exageración para las entrevistas, era un furgón de tren convertido en hogar porque no había dinero para otra cosa. Julio César Chávez creció durmiendo en ese vagón, comiendo lo que alcanzaba, vistiendo lo que había. Desde los 8 años trabajaba en las calles de Culiacán, boleaba zapatos, lavaba carros, vendía periódicos y dulces, no para comprarse juguetes, para ayudar a su familia a comer. En ese contexto, el boxeo no fue una lección romántica, fue una salida. Sus hermanos mayores, Rodolfo y Rafael, ya boxeaban, y cuando Julio los vio entrenar, entendió algo que ningún libro le podía haber enseñado, que sus puños podían valer dinero, y el dinero podía sacar a su familia del vagón. El 5 de febrero de 1980, Julio César Chávez debuta como profesional en Culiacán. Tiene 17 años, noquea a su rival en el primer round. Lo que vino después fue uno de los ascensos más extraordinarios en la historia del boxeo mundial. Pelea tras pelea, victoria tras victoria. Su estilo era brutal y calculado al mismo tiempo. Una combinación de poder físico e inteligencia táctica que sus rivales no podían descifrar. En 1984 ganó su primer campeonato mundial. En 1987 era considerado el mejor boxeador libra por libra del planeta. En 1990 había peleado más de 70 veces sin perder una sola. El dinero llegó en cantidades que el niño del vagón del tren nunca había imaginado. Millones por pelea, contratos de patrocinio, propiedades, carros, todo lo que la pobreza de Culiacán le había negado durante años. Dato que sorprende número 2. En su mejor momento, Julio César Chávez ganaba hasta 10 millones de dólares por pelea. Para contexto, en los años 90 eso era una fortuna casi incomprensible para un boxeador latinoamericano, pero el dinero que llegaba rápido también se iba rápido y nadie le había enseñado a manejarlo. El niño que había crecido sin nada no tenía las herramientas para administrar todo, y alrededor del campeón comenzaron a aparecer personas que sí sabían cómo aprovecharse de eso. Malos asesores financieros, contratos desfavorables, un entorno donde todos querían una parte del campeón y nadie velaba por su futuro. Pero el problema más profundo no era externo, era interno y tenía nombre: alcohol y cocaína. Nadie sabe exactamente cuándo comenzó. Estas cosas nunca tienen un momento preciso, pero lo que sí se sabe es que durante los años de mayor éxito, Julio César Chávez comenzó a consumir alcohol y cocaína de manera que fue escalando gradualmente hasta convertirse en una adicción devastadora. Las fiestas que seguían a las peleas, el entorno que rodeaba al campeón, la presión constante de ser el ídolo de todo un país, y debajo de todo eso algo que muy pocas personas entendían. Un hombre que nunca había procesado lo que significaba crecer en un vagón de tren, que nunca había tenido acceso a las herramientas para manejar el trauma de una infancia en pobreza extrema, que había aprendido a pelear contra el mundo menos contra sus propios demonios. Dato que sorprende número 3. En 1994, Julio César Chávez peleó contra Frankie Randall y perdió por primera vez en su carrera profesional. Después de 91 peleas invicto, el país entero lo sintió como una tragedia nacional, pero lo que nadie sabía era que Chávez llegó a esa pelea en condiciones físicas que no eran las óptimas. Las adicciones ya estaban afectando su rendimiento, y en lugar de buscar ayuda, el ciclo se profundizó. Más peleas, más presión, más sustancias para manejar esa presión. Sus últimos años como boxeador activo fueron una sombra de lo que había sido, y cuando finalmente se retiró, la realidad financiera era devastadora. De los más de 100 millones de dólares que había generado durante su carrera, la mayor parte había desaparecido en drogas, en alcohol, en personas que se aprovecharon de su estado,
en decisiones tomadas sin claridad mental. Dato que sorprende número 4. Julio César Chávez declaró públicamente que hubo un momento donde estuvo a punto de quitarse la vida. El hombre más temido del boxeo mundial, el ídolo de México, el que había salido del vagón de tren para conquistar el mundo, solo en una habitación, sin dinero, sin familia cerca, pensando que no había salida. Ese fue el fondo, y desde el fondo tomó la decisión más difícil de su vida. La rehabilitación de Julio César Chávez no fue un proceso lineal, fue una guerra. Entró y salió de centros de rehabilitación múltiples veces. Recayó, volvió a intentarlo, recayó de nuevo. Cada recaída era cubierta por los medios, cada intento fallido era un titular más, pero Chávez siguió intentándolo, porque había algo que lo anclaba: sus hijos. Ver a Julio César Chávez Jr. siguiendo sus pasos en el boxeo, saber que su historia, la que él vivía, era la que sus hijos estaban observando. Eso fue lo que finalmente inclinó la balanza. Hoy, Julio César Chávez lleva más de 13 años sobrio. No es un número pequeño, es una victoria que él mismo describe como más difícil que cualquier pelea que haya tenido en el ring. Y desde esa sobriedad, reconstruyó algo que el dinero no puede comprar: su presencia. Fundó el Centro de Rehabilitación Julio César Chávez en Culiacán, un lugar donde personas con adicciones se reciben ayuda, donde el campeón que casi lo perdió todo usa su historia para ayudar a otros a no llegar al mismo fondo. El movimiento financiero más inteligente de su segunda vida. Chávez entendió que su nombre seguía valiendo millones, no como boxeador activo, sino como símbolo. Contratos de imagen, aparición de eventos, colaboraciones con marcas mexicanas que querían asociarse con el ícono más reconocible del deporte nacional. En 2026, Julio César Chávez no es rico de la manera en que lo fue en los 90, pero tiene algo que en los 90 no tenía: control. Control sobre su mente, control sobre sus decisiones, control sobre la narrativa de su propia historia. Y usa ese control para hacer algo que el niño del vagón de tren nunca habría imaginado: ayudar a otros a salir del fondo donde él estuvo. Hoy Julio César Chávez tiene 63 años, vive en Culiacán, la misma ciudad donde boleaba zapatos de niño. Y cuando habla de su vida, no habla de los títulos ni de los millones, habla de la noche que estuvo a punto de no seguir y de la decisión de seguir de todas formas. Su historia enseña 3 lecciones que van mucho más allá del boxeo. Primera lección: el dinero sin estructura financiera desaparece sin importar cuánto sea. Julio César Chávez ganó más de 100 millones de dólares. Lo perdió casi todo, no porque fue irresponsable en el ring, sino porque nadie le enseñó a manejar lo que ganaba fuera de él. La habilidad que te genera el dinero y la habilidad para administrarlo son 2 cosas completamente diferentes. Y no tener la segunda destruye todo lo que construye la primera. Segunda lección: el trauma de origen no resuelto siempre encuentra la manera de cobrar su precio. Chávez salió del vagón de tren, pero nunca procesó lo que significó crecer ahí. Esa herida no resuelta fue la puerta por donde entraron las adicciones. El éxito externo no cura el dolor interno, e ignorar eso tiene un costo que eventualmente se paga. Tercera lección: el fondo no es el final si decides que no lo sea. Chávez estuvo en el punto más oscuro posible, sin dinero, sin claridad, pensando en no seguir, y eligió intentarlo una vez más, luego otra vez, luego otra. 13 años de sobriedad no son un accidente, son el resultado de elegir levantarse cada día cuando sería más difícil no hacerlo. Piénsalo así: hay personas que hoy están en su propio fondo, no necesariamente con adicciones. Puede ser un negocio que colapsó, una relación que destruyó lo que habían construido, una decisión que costó todo lo que tenían. Julio César Chávez perdió 100 millones de dólares, su familia, su salud y casi su vida, y encontró la manera de reconstruirse, no para volver a ser lo que fue, sino para convertirse en algo que nunca había sido: un hombre en paz con su propia historia. Esa fue la historia de Julio César Chávez, el niño que creció en un vagón de tren, que ganó 100 millones de dólares con sus puños, que lo perdió todo en sus peores años y que eligió levantarse cuando nadie habría culpado al campeón por no poder más. No a pesar de todo lo que cayó, sino exactamente porque conocía el fondo mejor que nadie. Nos vemos en el próximo video, soñadores profesionales. Si esta historia te recordó que el fondo no define el final, sino el punto desde donde empieza la verdadera reconstrucción, suscríbete a Soñadores Profesionales. Cada semana contamos con las historias reales de personas que perdieron todo y eligieron construir de nuevo, porque los soñadores más valientes no son los que nunca caen, son los que se levantan cuando ya no les queda nada más que la decisión de hacerlo. Nos vemos en el próximo video.